Antes de empezar, voy a dejar a Angelo Gavirai, que es el director de Acecho Higgins, para que pueda dar unas palabras de inicio y luego ya presentaremos a Sebastián. Gracias, Leonardo. Un gusto ver a todos los conectados, ya 54 participantes de estos webinars que siempre son útiles en temas legales para no cometer errores que muchas veces uno comete cuando empieza o cuando ya lleva un tiempo de emprendimiento. Nosotros tenemos estas actividades regularmente durante los jueves con distintos temas y esta en especial está enfocada en desarrollar la capacidad con la que queremos llegar desde la región de O'Higgins hacia la región del Maule. Nos queremos expandir ahí como dirección regional. Esto se los digo porque todos los que estén del Maule aquí, que estén así camiseteados con el emprendimiento, espero que sigamos en contacto para que tengamos eventos grandes, ya proyectos, instancias de ecosistema, Bueno, yo sé eso porque me comunico con que ellos. sean parte de lo Camino que por es la así que gracias Leo, gracias Sebastián aquí por darte el tiempo en entregar todos estos conocimientos a los emprendedores y seguimos en contacto con la SECH. Qué bueno, muchas gracias, Angelo. Así, preguntabas que no tenía audio, Viviana, ¿no nos escuchas o ahí cuéntanos qué pasa? Pero por aquí técnicamente está todo bien. Bueno, entonces tengo el placer de presentar a Sebastián Calderón. Él es abogado, especialista en derecho tributario, es abogado de negocios y hoy día va a hacer una presentación para toda la comunidad SIT sobre organización tributaria básica. Y antes de que empiece a hablar, les quiero anunciar que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden ir dejando en la cajita del chat y nosotros vamos a dejar un espacio al final de la charla para que Sebastián las pueda responder. Así que encantados que vayan dejando las preguntas ahí. Así que sin más preámbulos, los dejo con Sebastián Calderón. Muy buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Sebastián Calderón, ahí ya me estoy viendo. El día de hoy les traigo una charla de organización tributaria básica. La idea es comprender y ver cómo es el panorama general de la tributación, un poco más desde arriba, viendo cómo interactúan las diferentes instituciones y entendiendo con mayor profundidad un panorama general que es muy cambiante en el tiempo. En esta charla haré una introducción breve respecto de lo que son los impuestos, más o menos el contexto que existe de los impuestos. Luego veremos los tipos que existen de impuestos. Pasaremos a analizar el panorama general tributario de primera categoría, enfocándonos principalmente en los dos regímenes que afectan, yo diría, al 99% de las personas inscritas. Vamos a ver además el flujo del tributo, cómo se va descomponiendo, cómo se van aplicando las tasas, cómo se van aplicando los distintos registros. La gestión de gastos y costos, vamos a ver y analizar las nuevas definiciones que fueron introducidas después de la reforma que se dio a propósito de la pandemia. Vamos a ver además un flujo administrativo de fiscalización, cómo el Servicio de Impuestos Internos nos fiscaliza y va pasando las distintas etapas administrativas en la fiscalización. Luego veremos los principales beneficios y objetivos tributarios que deberían tener los emprendedores. Y para terminar con conclusiones y cerrar con ideas generales respecto de la charla. Las preguntas, por favor, como dijo Leonardo, anotarlas en el chat y las podemos resolver al final en conclusiones. Bueno, ¿por qué tributar? ¿Por qué tributamos? La tributación es el principal ingreso que tiene el Estado para llevar a cabo su administración. Es un deber que se le impone a todos los ciudadanos y que no es opcional. Leo, parece que hay alguien con el micrófono abierto. ¿Se puede ver eso, por favor? Sí, lo veo enseguida. Ahí les pido a todos Gracias. que tengan ojo con el micrófono y ahora lo veo. Entonces, la tributación es una obligación y es una obligación severa. Así que el momento que nos llega una fiscalización y estamos incumpliendo nuestro deber tributario, las sumas pueden ser cuantiosas. Entonces,
lo que vamos a realizar es una tributación eficiente. ¿Por qué constituir una sociedad? Nuestro país tiene un panorama capitalista neoliberal en su constitución, y además la tributación y el servicio de impuestos internos le interesa tener contribuyentes que vayan generando e incrementando su renta, porque es una fábrica de dinero para el servicio de impuestos internos, por así decirlo. Y en la medida en que esa fábrica crezca, también crece la recaudación que él va a tener. ¿Por qué constituir una sociedad? La forma en que está constituido nuestro sistema tributario, y en lo que veremos, nos va a permitir acumular capital dentro de la empresa, lo que va a fomentar su crecimiento, cosa que no podemos realizar como personas naturales, debido a los impuestos y a su forma de, de cómo se aplican. ¿Por qué tantas reformas tributarias? Las reformas tributarias son el principal mecanismo que tienen los gobiernos para implementar sus reformas, para implementar sus nuevas instituciones. Entonces, cuando salga un nuevo gobierno y tenga algún plan que quiera ejecutar, y para la ejecución de ese plan necesite una suma importante de dinero, va a realizar una reforma tributaria en donde las tasas y la reforma que se implemente va a ir directamente a la ejecución de sus reformas. Así como lo podemos ver a lo largo de la historia de la tributación, todas las reformas tributarias también han dado lugar a la instauración y a la creación de nuevas instituciones y beneficios sociales. La última reforma de Piñera es la que fundamenta la pensión universal básica, por dar un ejemplo. Vamos a ver además que hay muchos tipos de impuestos. Vamos a ver más o menos cuáles son para que entiendan, y nos vamos a enfocar principalmente en dos que se encuentran en la primera categoría. Tipos de impuestos. Nosotros tenemos tres tipos principales de impuestos, tres categorías grandes de impuestos. Tenemos los impuestos directos, los impuestos indirectos y los impuestos municipales. En los impuestos directos estamos hablando de impuestos que constituyen una cantidad de dinero que yo tengo que realizar un desembolso que va directamente en el pago. En los impuestos indirectos son impuestos que se suman al consumo generalmente y que no tienen un pago directo. Por ejemplo, el IVA, que es una tasa que se aplica a la venta de un servicio y que a medida que se va desarrollando la actividad económica, va incrementando. Entonces, tenemos en impuestos directos las contribuciones de bienes raíces, por ejemplo, y lo que nos vamos a enfocar es el impuesto a la renta, impuesto de primera categoría, impuesto global complementario y impuesto adicional. Como de manera de ejemplo, en impuestos indirectos son muchísimos más, porque tenemos una gran cantidad de ítems que están grabados particularmente en nuestra legislación, pero de los principales y que podemos reconocer son el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto a las bebidas alcohólicas, el impuesto al combustible. Y impuestos municipales, el principal es la patente municipal que pagamos, por ejemplo, para realizar alguna actividad económica en la comuna. Bueno, esta diapositiva yo diría que es la más importante de la presentación, y por favor no se dejen intimidar, la vamos a ir descomponiendo de a poco, pero es el panorama general de la tributación. Aquí supongo que ustedes, no sé si es que pueden ver mi mouse. Leo, ¿se puede ver mi mouse en la Sí, presentación? se ve un punto celeste. Ah, ya, impecable. Acá tenemos el panorama general de la tributación en Chile. Tenemos las rentas que están afectas, ¿cierto? Todo lo que sea renta afecta entra a la tributación y se puede dividir en dos principales categorías, que es primera categoría, que son rentas que gravan el capital, y rentas de segunda categoría que gravan el trabajo. Las rentas que gravan el capital luego pueden estar incorporadas a distintos regímenes. Tenemos el régimen 14A semi-integrado, que es el que se utiliza en nuestro país de manera obligatoria para las grandes empresas, como Coca-Cola, por ejemplo. El régimen 14D número 3, que es
el que yo diría aplica a un 95% de las personas que se inscribieron en la charla, según el llenado del formulario. Es un régimen que no tiene tope mínimo para pertenecer a él y tiene un tope máximo de 85.000 unidades de fomento anuales en ventas. Luego tenemos el régimen transparente, que es un régimen que se le recomienda a personas que tienen una actividad pequeña económica. Yo se lo recomendaría a contribuyentes que su renta líquida disponible no supere los 20 millones anuales en venta. Luego tenemos el régimen 14B número 1 y el 14B número 2, en los cuales no profundizaremos en esta charla, pero para que los conozcan, son regímenes que tienen como principal característica el giro del contribuyente. ¿A qué giro se dedica el contribuyente? Y son actividades, por ejemplo, como el transporte, actividades agrícolas, forestales y mineras. Son regímenes que fueron creados debido a la difícil fiscalización que existe para esos rubros y en su tributación podemos identificar la renta, el concepto de renta presunta. La ley presume cuál es la renta de ese contribuyente basándose principalmente en sus activos productivos. Por ejemplo, si es que una empresa de transporte, estamos muy sencillo, es el 10% del valor del vehículo, va a ser la renta imponible que va a pagar ese contribuyente, generando todo el exceso como renta atribuida. La diferencia entre el 14B número 1 y el 14B número 2 son varias, pero principalmente van en las cuantías. El régimen 14B número 2 y el 14B número 1 se dividen en cómo, por ejemplo, va a tributar el socio, y según qué cuantía. Por la derecha tenemos la renta del trabajo. Tenemos los trabajadores dependientes, ¿cierto?, que van a pagar un impuesto según una tasa progresiva que se llama impuesto único de segunda categoría, que grava exclusivamente el ingreso producido por el trabajo, nada más. Luego, esa renta va a estar tributada, pero una persona natural puede tener distintas fuentes de ingreso, y para eso es que existe el impuesto global complementario, que grava todas las capacidades productivas, todos los ingresos de la persona natural. Y a la derecha de los trabajadores dependientes tenemos los independientes o sociedades de profesionales, que son un híbrido entre personas que trabajan que pueden trabajar o no con una sociedad, ¿cierto? Y tienen un régimen que se expresa en en el artículo 42 número 2 y en el 48. Ahora nos vamos a enfocar en el régimen 14D número 3, en el 14A y en el 14D número 8. El 14A semi-integrado es importante que lo entendamos para que veamos esto. El 14A es más o menos como se tributa generalmente en el mundo. Chile es el único país que tiene un sistema parcialmente integrado o completamente integrado. Ahí vamos a ver qué significa eso. Y es tan único que en nuestros tratados de libre comercio con otros países, que son alrededor de 27, existen cláusulas Chile, que son exclusivas para nuestro país, y el motivo por el cual ha sido tan difícil obtener tratados de no doble tributación con otros regímenes, porque nuestro sistema tributario reconoce que el monto que nosotros pagamos como impuestos, y aquí esto es lo que significa que un régimen sea integrado o no, el monto que nosotros pagamos como impuesto a propósito de estar en un régimen 14D o en un régimen 14A, se nos va a descontar o lo vamos a poder usar como crédito cuando paguemos el global complementario. Entonces, si es que estamos, por ejemplo, en la situación del 14D número 3, esta institución va a generar una renta líquida imponible. La renta líquida imponible es el subproducto que queda de la actividad económica de la empresa, menos que le vamos a restar los costos y los gastos.
Eso va a estar grabado con una tasa impositiva de un 25%, que para nuestro año comercial 2024, aún queda el último año de los beneficios de la reforma COVID, es de un 12,5%, y para allá el año 2025 va a volver a su tasa de un 25%. En este régimen, todo lo que yo pague en impuestos, el 100% que yo pague en impuestos en el régimen 14D número 3, lo voy a utilizar como crédito para rebajar mi global complementario. En las diapositivas siguientes vamos a ver un flujo de impuestos y cómo este se va aplicando. En cambio, el régimen 14A, que es para empresas grandes, va a generar una renta líquida imponible, y yo voy a pagar de partida 2 puntos más de impuestos. Voy a pagar una tasa de un 27% versus un 25%, y mi crédito que voy a poder utilizar a propósito de ese impuesto es solamente de un 65% del impuesto pagado. Pagados los impuestos, se genera el dividendo o retiro, el cual se registra en el registro de rentas empresariales. La tasa del impuesto se registra en un registro que se llama SAC, que es el registro de saldo acumulado de crédito. En el flujo que nosotros tenemos, esa renta va a pasar al global complementario. Yo, como persona natural, si mi empresa generó 100 millones, pagué 25% de impuestos, me quedaron 75 millones que fueron entregados como renta a mi persona como dueño de la empresa, y mi global complementario ahora va a estar la base que se llama base del global complementario, va a estar compuesta por la renta que me entregue la empresa, que van a ser 75 millones, pero como yo ya pagué 25 millones en impuestos en el régimen general ProPyme, yo voy a poder descontar 25 millones. En el régimen 14D número 8, es un régimen que está diseñado para pequeños emprendedores y para rentas líquidas imponibles bajas, porque no existe la institución del crédito. No tenemos la capacidad de atribuir parcialmente el crédito o totalmente el crédito a lo que nosotros paguemos de impuestos, sino que se van a enterar completamente retiradas nuestra renta líquida imponible, y va a pasar a tributar directamente por el global complementario. El global complementario tiene una tasa variable que se incrementa hasta llegar a un 40%. Entonces, en la medida en que mi 14D número 8 genere mayor renta, yo voy a tener que pagar más impuestos. Acá tenemos un flujo de impuestos. Una empresa 14A, una empresa 14D número 3, que es el ProPyme, y una empresa 14D número 8, que es el régimen transparente. Todos van a generar una renta líquida imponible de 100 millones para efectos de este ejemplo, y podemos ver cómo la tasa, por ejemplo, de este régimen es de un 27%, la del 14 es de un 25%, que para nuestro año comercial 2024 es de un 12,5%, y en este régimen, que es el transparente, va directamente a el registro de rentas atribuidas, que pasa al global complementario. En el régimen 14A, yo voy a tener un RAI, que es el registro acumulado registro de rentas afectas a impuestos. Esto es un registro que se creó con la reforma del presidente Piñera y tiene como objeto registrar cuáles son las rentas líquidas imponibles de las empresas y cuáles están afectas a impuestos. Luego voy a tener un SAC de 27 millones. El SAC es el saldo acumulado de crédito y es donde yo acumulo el impuesto que pagué, ¿cierto? Como tenemos un régimen integrado, parcialmente integrado, ese saldo yo lo voy a poder utilizar y es de gran utilidad para los socios. Si es que yo, por ejemplo, en esta empresa tuviera 2 socios, cada uno va a tener un SAC de 27. No, cada uno va a tener un SAC de
13,5, suponiendo que cada uno tenga el 50% de la empresa. Y así, cuando cada socio vaya a pagar su global complementario, va a poder utilizar ese crédito, el 65% de ese crédito, 13.500.000, el 65% de eso, lo va a poder utilizar como crédito para reducir su global complementario. En el régimen 14D, nosotros vamos a tener un impuesto directo de primera categoría del 25%, una renta líquida imponible para efectos de este ejemplo de 100, un impuesto directo de primera categoría sale 25 millones, el RAI que vamos a tener es de 100 y el SAC es de 25. Si es que yo tengo dos socios en esta empresa, cada uno va a tener un SAC de 12.500.000, lo cual va a poder utilizar para rebajar en un 100% su global complementario. Entonces, si es que esa persona tenía que pagar, por ejemplo, 100 millones de impuestos porque tiene diferentes rentas, voy a poder tomar los 12.500.000 y restarlos a los 100 millones y eso va a bajar mi tramo imponible. No así con la empresa 14D número 8, que se va a entender completamente retirado estos 100 millones, no va a tener crédito y va a tener un global complementario de 100 millones, una base afecta global complementario de 100 millones. ¿Cómo queda esto? Acá podemos ver el impuesto del global complementario para los tres ejemplos, en caso de que cada uno tiene un socio y la renta líquida disponible es de 100 millones. En este caso, el ingreso del socio va a ser 73 millones. Va a tener un uso de registro SAC de 27, lo que le va, como el registro SAC en este caso es parcialmente integrado, solamente yo puedo usar el 65% de esos 27 millones y me va a quedar un descuento de 17.500.000 aproximadamente, dejando una base de global complementario de 55.000.045. Esta será la base afecta al global complementario. Si es que yo voy al régimen ProPyme, yo acá voy a tener un ingreso de renta para el socio de 75 millones, porque es 2 puntos menos que el régimen general, pues el régimen 14A. En eso voy a poder anotar un SAC de 25 millones, el cual voy a poder usar completamente como crédito, el 100%. Lo que me va a dejar una base afecta global complementario de 50 millones. Con esos 5 millones de ahorro, yo ya bajé un tramo de impuestos. Por eso es importante en la tributación que sea precisa, ir anotando bien los gastos, porque al ser progresiva, yo entre menos ahorro, entre más ahorro, más demuestro gasto, más demuestro el costo, baja mi base imponible, la que se va reduciendo progresivamente. Esta persona va a pagar un impuesto global complementario de 3.290.000 luego de haber usado su SAC. Y en el régimen ProPyme, este es un caso absolutamente favorable para este régimen. Como no tiene crédito para usar, su base afecta global complementario queda directamente en 100 millones. Y su impuesto, al estar en un tramo, creo que el tramo 7, va a estar en un impuesto global complementario de 17.029.795. En esta diapositiva tenemos la tasa del impuesto global complementario que nos ofrece el Servicio de Impuestos Internos y podemos ver cómo va variando nuestro factor o nuestra tasa impositiva. En el caso, por ejemplo, que yo tenga un régimen general PYME transparente, a mí me va a convenir enormemente estar en este tramo de impuestos. ¿Por qué? Porque la contabilidad de ese régimen es absolutamente sencilla y permite a los socios operar prácticamente sin llevar una contabilidad. Pueden simplemente operar con facturas, el Servicio de Impuestos Internos le va a ofrecer una declaración de impuestos, lo que permite que sea un régimen muy favorable para las personas que se encuentran en este tramo. Ya cuando pasamos a este tramo, todo uno podría hacer el argumento que 416, que esta tasa de impuestos
baja, me sale más barato, por ejemplo, que tener contadores o que llevar la contabilidad o que hacer el esfuerzo contable, quizás por acá también le podría convenir. Pero ya para el tramo 3, 4, 5, 6, 7, 8, definitivamente no conviene. El que nosotros tengamos la integridad del crédito que sea integrado es una ventaja enorme y el principal motivo por el cual nos beneficia constituir sociedades. Si nos vamos para atrás, este régimen pagó este monto de impuesto global complementario exclusivamente porque su ingreso era muy alto, pero si su ingreso hubiera sido más bajito, hubiera estado en un tramo exento de impuestos. Vamos a ver ahora los conceptos de costos y gastos. Estos conceptos fueron reformados recientemente. El concepto de costo no en gran profundidad, pero el concepto de gasto sí. Los costos en nuestro sistema tributario son establecidos como el gasto que uno tiene que realizar para la producción directa del bien o servicio. Establece luego ejemplos el artículo que nos ofrece esta definición de, por ejemplo, en casos de importación, nosotros vamos a tener que los costos directos son el, el valor del bien que estamos importando, el traslado de ese bien, además nos ofrece como costo la tasa del seguro, la prima del seguro que nosotros paguemos para tener esos bienes protegidos, los gastos de bodegaje. Entonces la ley ya nos empieza a hacer un concepto que sin el desembolso del costo nosotros no tenemos el bien y servicio, no existe. En el caso, por ejemplo, de una fábrica de amasandería, es la harina, la mano de obra, etc. Y en los gastos, que esto fue una reforma introducida, la última reforma introducida post pandemia, ha denotado una gran variación en la interpretación que realiza el Servicio de Impuestos Internos de lo que va a aceptar como gasto. ¿Por qué? Porque nos establece una definición de la siguiente manera. Son aquellos necesarios para producir la renta, entendiéndose por tales aquellos que tengan aptitud, poniendo énfasis en la palabra aptitud, de generar renta. En la medida en que yo tenga la capacidad de demostrarle al Servicio de Impuestos Internos que mi desembolso tuvo la aptitud de generar renta, va a ser aceptado. Acá podemos establecer distintos puntos de inflexión. Si es que yo tengo una empresa de transporte, ¿me acepta como gasto el café, por ejemplo, que yo cobro para la oficina? ¿Me acepta, por ejemplo, quizás que yo compre en el supermercado 5 kilos de arroz? ¿Me acepta que yo el gasto que tengo, por ejemplo, de traslado para la oficina? Todo eso son conceptos que van a variar y que tenemos que analizar en particularidad, entendiendo que cada contribuyente es un mundo aparte. Cada contribuyente tiene una forma de generar renta diferente al otro, con distintos procesos, con distintos costos, con distintos gastos, viven en lugares distintos, se encuentran en distintas jurisdicciones. Entonces, acá es donde nosotros podemos implementar profesionales para reducir nuestra base imponible. En la medida en que nosotros tengamos la capacidad de demostrarles los gastos al Servicio de Impuestos Internos, vamos a reducir en gran medida nuestra base imponible. ¿Cuáles son nuestras obligaciones tributarias y cómo las cumplimos? Nuestras obligaciones tributarias para contribuyentes de primera categoría es el pago de los impuestos y las cumplimos a través de declaraciones juradas. Todos los formularios que nosotros entregamos al Servicio de Impuestos Internos estamos declarando bajo juramento que la información que estamos entregando es fidedigna. Esta es una situación legal muy particular porque el deudor le está diciendo al que le debe cuánto le debe. Tenemos tres principales formularios para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Tenemos el formulario 22, que es una declaración anual, integral, que redondea toda nuestra actividad, en donde nosotros le vamos a
en efectos prácticos es un balance que al Servicio de Impuestos Internos le interesa que sea entregado de una manera particular, a través del formulario. Al Servicio de Impuestos Internos le gusta la información de la manera que a él le gusta, y así es como quiere que se la entregue. Entonces, por eso realiza la confección de los formularios, para estandarizar la entrega de la información. El formulario 22 es un formulario anual, ¿cierto? Que vence el último día hábil de abril, y en donde nosotros vamos a redondear toda nuestra información tributaria. El formulario 29 es un formulario que vence los 12 primeros días al mes siguiente de la emisión de los documentos tributarios. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo una actividad que fue ejercida el día en marzo, yo en abril voy a tener, los 12 primeros días de abril, voy a tener que pagar ese impuesto. Dentro de este impuesto del que paguemos, se van a entender todos los documentos tributarios que nosotros hayamos aceptados el mes siguiente. Si es que no fue aceptado, por ejemplo, una factura, esta se encuentra aceptada a los 8 días de su otorgamiento. Entonces, por ejemplo, si a mí me entregan una factura el último día hábil, el último día del mes, si yo la acepto, se va a encontrar integrada a ese periodo. Pero si yo no la acepto, se va a extender al siguiente periodo. Acá como tip les podría decir que es muy importante estar atentos a las facturaciones que le realizan, pues se van a entender aceptadas luego de 8 días. La ley le entrega a los contribuyentes la posibilidad de rechazar una factura, pero esta tiene que ser ejercida 8 días antes, si no, se va a entender aceptada. Luego tenemos el formulario 50. En el formulario 50 es un formulario muy especial y que no mucha gente lo conoce, en donde nosotros vamos a poder desarrollar una actividad o una estrategia de PPM voluntario. El PPM es un concepto que fue desarrollado debido a que los contribuyentes llegaban a final de año sin el total del monto del impuesto. Entonces, la ley desarrolló una institución que descompone el pago del impuesto anual en 12 cómodas cuotas. Dependiendo del régimen que nosotros nos encontremos, va a ser la tasa mínima del PPM obligatorio y la tasa máxima del PPM voluntario. El PPM es una excelente institución. ¿Por qué? Porque lo que yo pago de PPM se reajusta en el año, por lo que cuando a mí me entreguen el saldo que tengo que pagar como impuestos y ya haya pagado, por ejemplo, una cuota, 2 cuotas, 3 cuotas del PPM, lo que yo haya pagado en ese momento va a estar reajustado. Recordemos que las obligaciones tributarias siempre tienen que estar reajustadas, entonces el Servicio de Impuestos Internos nos va a cobrar por el reajuste de nuestra obligación tributaria, no así por lo que efectivamente nosotros realizamos la actividad tributaria. Bueno, en el formulario 29 también vamos a tener las retenciones de IVA. En esta charla no tengo pensado ahondar en el tema de IVA, porque es un tema bien grande y da como para otra charla que yo creo que vamos a organizar con la SET, si es que les gusta esta charla. Pero bueno, quedémonos en la retención de IVA, el formulario 29, y el pago de PPM obligatorio en el formulario 29, y luego en el formulario 50 vamos a poder desarrollar estrategias de PPM voluntario. Además de que vamos a pagar nuestras obligaciones esporádicas. Por ejemplo, actos comerciales que se encuentren fuera del giro. Hay veces que un negocio tiene que vender un inmueble, el ejemplo más tradicional, y lo vamos a informar en el PPM, en el formulario 50 que es voluntario. Este es un flujo administrativo de fiscalización. Acá nosotros tenemos las distintas etapas que se van dando
cuando el Servicio de Impuestos Internos no realiza una fiscalización o luego de nuestra declaración anual de impuestos. Nosotros vamos a realizar nuestra declaración anual de impuestos, a lo que el Servicio de Impuestos Internos puede encontrar observaciones, las que van a generar alertas, que ustedes las pueden ver en sus correos. Hay algunos servicios de impuestos internos que incluso llaman, o en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos también va a salir alerta, revise su declaración de renta, corrija su declaración de renta. Esta alerta es general. El Servicio de Impuestos Internos en esta alerta no nos dice, hey, esto está mal. No, nos dice, hay algo que está mal. Y luego, si es que emiten una citación, en la citación sí nos va a señalar qué cosas al Servicio de Impuestos Internos no le parecen. Luego de la situación, a la cual yo les recomiendo ir absolutamente preparados, porque es una gran instancia para resolver el problema, y por eso es que es tan importante tener una buena contabilidad para poder demostrar inmediatamente y con facilidad al Servicio de Impuestos Internos por qué él está equivocado o para poder rectificar la situación. De la situación va a salir una resolución, una liquidación o un giro. La resolución puede tener un contenido administrativo diverso. La liquidación es el Servicio de Impuestos Internos diciéndole, hey, yo creo que usted me debería pagar tanto, o en su declaración de impuestos faltó esto. Y en el giro es el Servicio de Impuestos Internos diciendo, pague este monto. Ese giro va a pasar a cobranza de la Tesorería General de la República. Ante estas tres hipótesis, nosotros nos podemos defender a través de una reposición administrativa voluntaria, que se conoce principalmente por sus siglas RAV. La reposición administrativa voluntaria es un recurso que nosotros interponemos directamente ante el Servicio de Impuestos Internos con el propósito de que él rectifique su resolución o su liquidación ante el mismo Servicio de Impuestos Internos. Antes de la reforma tributaria del presidente Piñera, no existía el tribunal tributario y la única instancia era reclamar ante el Servicio de Impuestos Internos. La reposición administrativa voluntaria puede tener tres resultados: al lugar en parte, no al lugar. Bajo los dos últimos supuestos, nosotros vamos a poder establecer un reclamo tributario judicial ante los tribunales tributarios de nuestro país. ¿Cuáles son los principales beneficios tributarios y objetivos tributarios que deberían tener los contribuyentes? El más importante es que su contabilidad financiera se vea reflejada en su contabilidad tributaria. Como ya vimos, al ser una tasa, el impuesto global complementario, a tener una tasa progresiva, en la medida en que yo tenga la capacidad de mostrar al Servicio de Impuestos Internos que mi rentabilidad fue menor, yo voy a bajar esa tasa y lo que va a convertirse en un gran ahorro tributario. Es importante llevar una buena contabilidad y acá es donde todas las personas hacen la pregunta, ¿qué le puedo exigir a mi contador? ¿Qué es una buena contabilidad? Los contadores, yo no me gusta mucho irme en contra de los contadores porque creo que son grandes profesionales, además que cada día hay menos, entonces yo los aprecio mucho, y ofrecen dos principales servicios: el pago de impuestos o llevar la contabilidad de tu negocio. Si es que un contador te ofrece a ti llevar la contabilidad de tu negocio, tiene que ser un servicio integral en el que tú en cualquier momento de tu ejercicio puedas pedirle un balance a tu contador y te lo envíe, yo diría que dentro de las próximas 48 horas. La mayoría de los contadores, al menos hoy en día los que yo conozco que son más profesionales, trabajan con software de contabilidad que les permite con mucha facilidad emitir el balance general de su negocio. Es importante llevar una buena contabilidad porque los libros, el Excel, por decirlo de manera concreta, es el negocio. Todo lo que yo no tenga la capacidad de registrar o de mostrar fehacientemente en el negocio, yo diría que queda fuera del negocio y tiene que ser considerado como un gasto que va directamente al socio. Al no ser atribuido como
el gasto o costo, yo voy a tener que tributar por eso y se va a entender que es renta. Entonces, en la medida en que yo tenga una buena contabilidad, yo voy a tener la capacidad de llevar bien mis costos, de llevar bien mis gastos y establecer un ejercicio como de punta y codo de cada vez ir incorporando más los gastos de mi negocio y entendiendo yo con mayor cabalidad cuáles son los gastos que me va a admitir mi servicio de impuestos internos. Recordemos que los servicios de impuestos internos tienen jurisdicciones. Entonces, el criterio que pueda tener el Servicio de Impuestos Internos de Magallanes al criterio de impuestos internos que pueda tener la región de Antofagasta es completamente diferente. Y no tienen por qué estar, deberían estar, pero en la práctica no lo es, unificados. Por eso el Servicio de Impuestos Internos emite tantos reglamentos y desarrolla tanto la normativa tributaria porque intenta unificar la visión que él tiene respecto de qué es un costo, qué es gasto, cómo son los beneficios, etc. Nadie estudia como no hay una escuela de servicio de impuestos internos, son profesionales accesorios al área que se dedican a la actividad, por lo tanto van a ejercer sí o sí una actividad interpretativa. Y en la medida en que yo tenga mayor control y mayor diálogo con mi servicio de impuestos internos, yo voy a poder hacer como llevar a similitud mi contabilidad financiera con mi contabilidad tributaria. Yo diría que el control de este principio es donde se puede realizar el mayor ahorro que tiene una pyme. Luego tenemos la selección del régimen apropiado. Como les mostré en el ejemplo anterior, podemos ver cómo el establecimiento de un régimen u otro puede variar en gran medida los impuestos que nosotros pagamos. Para esto, les recomiendo asesorarse con un profesional tributario, discutir su actividad y ver cómo se pueden implementar gastos, cómo se puede implementar mejor un régimen tributario para que tenga un impacto significativo en su base imponible a fin de año. Luego, hoy en día, para las empresas que son régimen ProPyme general 14D número 3, tenemos la aplicación de un beneficio del 50% de ahorro de nuestra base imponible. Por ejemplo, si yo tengo una base imponible de 100 millones, voy a poder tomar 50 millones y reinvertirlos en activos financieros, depósitos a plazo, fondos mutuos, diferentes instrumentos de inversión. Lo que importa es que lo podamos demostrar al Servicio de Impuestos Internos que ese dinero fue invertido. Esta institución tiene ciertas restricciones, pero según lo que vi en el formulario de inscripción, la mayoría de ustedes podrían aplicar este beneficio. ¿Por qué al Servicio de Impuestos Internos le importa este beneficio? Porque estamos agrandando la fábrica de dinero, estamos agrandando la actividad, estamos haciendo que esa empresa va a tener más ingresos. Recordemos que el concepto de renta que existe hoy en día es amplio. Todo incremento patrimonial se reconoce como renta. Si es que yo tengo una empresa que tiene depósitos a plazo, que tiene inversiones en acciones y esa inversión genera renta, esa renta se va a sumar a mi base imponible y va a generar una mayor tributación y va a generar un mayor tributo al servicio de impuestos internos. Este es un gran beneficio, se los recomiendo. Y luego, yo diría también, no porque sea menos importante, la rebaja de intereses por créditos es sumamente importante porque deja a la empresa pagando exclusivamente su gasto en capital. Nosotros, como empresa, pedimos un crédito, los intereses y gastos asociados a ese crédito que nosotros tengamos, lo vamos a poder rebajar de nuestra base imponible y no se va a entender como que son rentas. Esto es muy, muy, muy bueno. Bueno, quiero agradecer su atención. Muchas gracias. Y vamos a ver qué preguntas hay. Siento que me fui un poquito rápido en la presentación. Bueno, gracias. O sea, sí, mira, aquí las fui anotando, así que te las puedo ir leyendo. Mira, la primera pregunta dice, en una sociedad donde hay varios socios,
ese crédito de impuestos sobre una empresa, el 14DN3, 25%, se aplica porcentualmente según la participación que uno tenga de una sociedad, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente, así es. En la medida en que, por ejemplo, tengamos dos socios que cada uno tiene el 50%, se reparte el crédito en mitad y mitad. Si que tenemos un socio que tiene un 20%, dos socios que tienen 40%, nosotros le vamos a aplicar ese crédito en la justa proporción. Y va a ser anotado, Ya, y para eso es que existe el registro SAC. perfecto. Aquí también tenemos una pregunta de Roberto, dice, ¿se puede cambiar de régimen? Por ejemplo, cambiarse del transparente al régimen ProPyme. Absolutamente que se puede. Y eso es una decisión aritmética. Hay que analizar el caso del contribuyente para ver cuál le conviene. Le recomiendo además incorporar los gastos de administración, porque los gastos de administración que tiene el régimen ProPyme transparente son muy bajitos. La contabilidad es simplificada. El Servicio de Impuestos Internos generalmente hace casi toda la obligación contributiva del contribuyente. Entonces, absolutamente, y puede ser una gran decisión financiera y tributaria. Perfecto. Ahí están haciendo nuevas preguntas, pero voy leyendo pues, en orden. Esa fue la pregunta de Roberto. Ahora Pedro dice, estos distintos regímenes, ¿cómo se relacionan con el tipo de empresa, el de constitución de empresa se refiere? Sociedad anónima, limitada, sociedad por acciones. Ya. Em, no tienen una relación directa. Yo puedo tener una SPA, puedo tener una limitada, puedo tener una sociedad comandita por acciones, lo que sea, y yo, bueno, nos vamos a ir para acá, y yo voy a poder acogerme a cualquiera de estos regímenes. Estos regímenes ni siquiera tienen la definición que nosotros entendemos como pyme, gran empresa, pequeña empresa, no las consideran. Ponen topes solamente de facturación. Entonces, yo voy a poder pertenecer a este régimen en la medida en que mi facturación no supere los 85.000 UF anuales. Si es 86.000 por dos periodos, me pasa automáticamente al régimen 14A, lo que incrementa mis obligaciones tributarias. Y estos dos regímenes, ambos son absolutamente voluntarios. Yo no puedo constituir una empresa limitada, puedo lo que sea, y acogerme a un régimen. Perfecto. Pero Luego la siguiente para pregunta. terminar la idea de las sociedades, la decisión de establecer una sociedad u otra tiene directa relación en cómo se organiza los socios de esa sociedad. Por ejemplo, la sociedad limitada, ambos socios tienen igualdad de votos y tienen que votar de manera unánime. Sí, Independiente, por ejemplo, que un socio gane más que el otro, ambos tienen igual capacidad de voto. No así, por ejemplo, una SPA que va directa proporción a sus acciones, a las acciones que tenga cada socio. sí, y entiendo que la contabilidad también es distinta, ¿no? Para una SPA que una limitada, Sí. no, la contabilidad tiene que ver principalmente con el régimen. Ya, perfecto. Tenemos ahora a Alejandra que dice, ¿qué pasa si la entrega del formulario 29 me paso del día 12? ¿Cómo puedo justificar? ¿Cómo puede justificarse que se pasa del día 12? Sí, del formulario Eh, 29. no, no hay una justificación. Lo que va a pasar es que el Servicio de Impuestos Internos va a entender que usted no llenó el formulario y va a realizar un llenado automático por usted, que puede estar bien, puede estar mal y que usted va a poder corregir. Perfecto. Dice acá Camilo. Ah, bueno, Camilo le responde un poco a Alejandra. Dice, entiendo que el plazo para el F29 es el 20 del mes siguiente. ¿Es así eso? No, son el 12. Es el día 12. Sí. Perfecto. Acá tenemos a Carlos Yáñez que dice, si una empresa no acepta una factura y el emisor vuelve a presentarla al mes siguiente y se vuelve a rechazar, ¿cuántas veces el emisor podría presentarla? No, Podrá presentar infinito. las veces que Infinito quiera. porque las facturas son un instrumento voluntario. Sí.
Perfecto. Puede todos los periodos presentar una factura. Ya, tenemos a cartón embalaje, así figura. Dice, Ujú. ¿cuánto tiempo transcurre entre las alertas, citación y demás? Ya, nos vamos entrando por acá. Ya, meses. Las observaciones tienen que ser, entendamos que el Servicio de Impuesto Interno está compuesto de individuos. Entonces, entre, por ejemplo, que yo realice una declaración anual de impuestos, pueden pasar aproximadamente 2 meses. Junto con la observación me va a aparecer directamente la alerta. La alerta viene con la observación. Y luego para la citación puede que vuelvan a pasar un par de meses. Eso depende de los funcionarios y cómo ellos interpreten su carga de trabajo, cómo ellos acomoden. Pensemos que es un funcionario público que le ponen una carpeta al lado, le dicen, tenemos tantas observaciones, tenéis que emitir tantas citaciones o veis cuáles de acá pueden ser convertidas en citaciones. Entonces, en la medida que el funcionario vaya realizando su trabajo, nos van a ir llegando las citaciones. Perfecto. Sí, pero suelen ser meses y además yo puedo solicitar prórroga de las citaciones para justamente prepararlas, porque el Servicio de Impuesto Interno entiende que los contribuyentes no siempre llevan una contabilidad acabada y necesitan preparar las citaciones. Ya, perfecto. El mismo cartón embalaje pregunta, y tú lo comentaste un poco igual en la charla, ¿en qué me debo fijar para elegir un contador idóneo? Y era un balance. Claro, Sí, yo diría que esa es como la prueba de fuego. ¿Qué tan rápido te puede mandar un balance? ¿Qué tan completo es el balance? No tocamos mucho en la charla, pero los contribuyentes pueden acogerse a contabilidad completa o contabilidad simplificada. La contabilidad simplificada yo diría que es para un contribuyente que simplemente quiere tener ingresos de primera categoría y no necesariamente quiere hacer crecer su negocio. La contabilidad completa es tremendamente útil para un empresario. Uno, porque va generando un balance, va generando un registro de año a año, cuáles van siendo sus costos, cuáles son sus gastos, cuáles van siendo sus ingresos. Es un instrumento financiero de gran utilidad para los empresarios, que tiene mucha información y que es una información que es solicitada por diversas instituciones. Si es que yo quiero tener, por ejemplo, acceso a financiamiento bancario, el banco me va a solicitar balances y va a querer, entre mayor antigüedad sea el balance, probablemente va a ser mejor mi tasa en el crédito. Entonces, en la medida que yo tenga un contador que me lleve una contabilidad completa y se maneje con el tema y me pueda emitir balances inmediatamente, yo estoy en la presencia de un gran profesional. perfecto. Tenemos más preguntas y la gente Ujú. puede seguir haciendo en el chat los cuestionamientos que tengan. Tamara dice, esta es una pregunta que es común. Dice, ¿el pago del contador es un gasto? Sí, absolutamente. Al igual que los pagos que se le realizan a un asesor tributario o a un abogado, son todos gastos que en la medida en que yo tenga una factura, tenga un contrato de representación y esos documentos se los informa al Servicio de Impuestos Internos, yo los voy a poder atribuir a gasto. Perfecto. Dice, si ya se seleccionó un régimen tributario, ¿es modificable? Sí, sí es modificable. Yo siempre me voy a poder cambiar de régimen tributario en la medida en que cumpla los requisitos del régimen tributario al cual me quiero cambiar. El único Perfecto. que se sale de la excepción son los regímenes de renta presunta. Eh, y esto es una jugada que hace el Servicio de Impuestos Internos, como le decía, las actividades que están sujetas a renta presunta son de muy difícil fiscalización. Entonces, si yo ya tengo un contribuyente que se está fiscalizando solo, por así decirlo, que me está entregando la información y va a aumentar su base imponible, yo no lo voy a dejar volver al régimen anterior. Y ahí los contribuyentes lo que van a tener que hacer y lo que se hace en la práctica es realizar un término de giro y la apertura de un nuevo negocio. Perfecto. Oye, han llegado, siguen las preguntas. Eh, Acá Dino dice,
no me, o no sé si era Dino en verdad, pero dice, si puedes repetir por favor lo de la rebaja de crédito y ¿Sí? mostrar por favor el ejemplo donde salta el pago efectivo en los tres regímenes o ¿Cierto? regímenes. Sí, vamos por allá. Bueno, esta es la tasa. Esta es la tasa de impuestos. Entonces, nosotros tenemos tramos. Acá, yo cuando saqué el pantallazo me equivoqué y acá debería salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en la medida en que yo me encuentre en un tramo superior, va a aumentar mi tasa. Ahora vamos a ir acá. Si es que yo estoy en el régimen 14A, eh, el régimen 14A es parcialmente integrado. Esto fue algo que se hizo justamente en reformas tributarias anteriores para para financiar mejor al Estado. Esto es nada más que aumentar la capacidad de recaudación del Estado. Le sumaron 2 puntos a la tasa de impuestos de los 14A, dejándolo una tasa de un 27%. Entonces, en nuestro ejemplo, si tenemos un ingreso de 100 millones, y ahí la persona que realizó la pregunta, si puede ahondar un poco más en su pregunta, en qué específicamente le gustaría que yo ahondara, eh, Ya, perfecto. vamos a Dino, tener. el que hizo la pregunta. Ya, dime si quieres como ahondar particularmente en algún régimen, espectacular. Eh, yo voy a tener la capacidad de usar ese saldo acumulado de crédito para Ya está claro. rebajar mi global. ¿Ah? Dijo que le quedó claro. Ya entendió. Ya. Ya, vamos a poder Sí, usar para saldo. Sí, eso. Por eso es perfecto. tan Eso, importante sacar bien un quería ver régimen. la tabla. Sí, quería ver esta tabla de acá. Pero ahí Ah, dice Dino, ya, ya quedó claro. Sí, ya, ok. gracias Dino ahí por tu... Ya, tenemos a Pedro que dice, las empresas consultoras sin IVA no pagan el 20. ¿A qué se refiere el 20? La Me tasa del refiero al impuesto de 20 primera de cada mes. categoría es un 25 y el IVA es 19%. Si es que está constituido como una sociedad de profesionales, está exento de IVA, pero eso es una institución relativamente nueva y que hay que acogerse. Pero tiene que ser una sociedad de profesionales. Y Claro. aún así, la tasa del impuesto que ellos paguen de su actividad va a ser el 25%, o si es que es una gran empresa, va a ser un 27%. Sí, a 20 de cada mes, decía Pedro. A eso se refería. Ah, está hablando del PPM. La tasa del PPM, que es un 0,25, eh, para este año, de hecho, es un 0,125, debido a que aún no encontramos con los beneficios COVID que nos establecen una tasa de un 12,5 para este año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si es que yo pago el mínimo de mi PPM, voy a pagar un 0,25, 0,125 de tasa. Si es que yo pago el PPM en el próximo año, va a ser un 0,25, porque va a aumentar la tasa. Perfecto. Sí. Eh, ya, tenemos otra pregunta más. Dice, Pablo dice, si se emite una boleta electrónica y luego solicitan factura, se debe anular la boleta. Si estos dos Ujú. procesos se realizaron en agosto, ¿es posible anular en septiembre y que haga efectivo el F29 del mes? Leonardo Depende, dice, sí, no, sí, depende del día, pero sí. Como respuesta general a tu pregunta, sí, y depende del día, porque si es que es muy antes, muy temprano en el mes, lo más probable es que eso va a quedar dentro del periodo de agosto. ya, esta es una pregunta un poco más larga. Mauricio dice, hola, a todo esto hay varias gente agradeciendo las respuestas, que está muy acertado todo y ha sido muy claro, por si acaso. Muchas gracias. No lo Mauricio había dice, visto. sí, no, sí, es que Es un poco están complicado así llegando como hartas. presentar Yo, solo. yo estoy dividido acá en la pantalla. Mauricio dice, hola, respecto a los costos versus los gastos. Somos ¿Ya? una consultora, lo que implica que vendemos solo neuronas, entre comillas, Ujú, pero para esas ventas no requerimos oficinas, ya que somos nosotros quienes siempre vamos a donde nuestros clientes. ujú, Sin embargo, el 85% del trabajo requiere uso de home office.
en 2 propiedades de distintas ciudades y Ya, reuniones constantes, presenciales, semanales entre los consultores. ¿De sí. qué forma podríamos usar el gasto de contribuciones y gastos comunes entre nosotros sobre esas 2 propiedades? De hecho, viajamos y terminamos viviendo en 2 ciudades constantemente. Ya. Aquí es donde entra el concepto de que cada contribuyente es un universo y nuestra nueva clasificación de gasto nos permite descontar aquello que tenga aptitud de generar renta. En la medida en que yo como profesional pueda demostrarle al Servicio de Impuestos Internos que necesito un espacio dentro de mi oficina, yo voy a poder descontar eso como costo o como gasto. Formas para realizar esto concretamente, contratos de arriendo. Dentro del inmueble que se realiza el home office, yo voy a poder realizar un contrato de arriendo pequeño, estableciendo que esa oficina es donde yo realizo el home office. Ese contrato de arriendo puede ser, estar sujeto a una fiscalización del Servicio de Impuestos Internos o incluso a una, ¿cómo se llama? A una citación. ¿Ya? Pero esto es importante porque en la medida en que yo tenga la capacidad de superar esta situación y de establecer esto como gasto, mi ahorro en el tiempo va a ser gigante. Entonces, yo tengo que jugar un poco con el riesgo de que me rechacen, que me realicen una alerta y luego de tener que realizar una reposición administrativa con una buena defensa tributaria para que el servicio me acepte eso como gasto, porque la realidad de la condición es que es necesario para producir la renta. Hoy en día el Servicio de Impuestos Internos cada vez tiene una interpretación más amplia de lo que necesitamos para generar renta y entiende que el estilo de vida del contribuyente cambia. Entonces, también cambia su forma de gasto, también cambia su estructura de costos, y todo es argumentable. Todo es argumentable. Y en la medida en que yo tenga un buen abogado que tenga la capacidad de demostrarle al Servicio de Impuestos Internos que esto es necesario, que tiene la aptitud de generar renta, me lo va a aceptar como gasto. Perfecto. Siguen llegando preguntas. Ahora tenemos esto fue lo de Mauricio, ahora tenemos a Cintia. A todo esto, otra persona más dice que muchas gracias por la instancia, está bien agradecido. Cintia dice, cuando estoy iniciando la constitución de la empresa, ¿quedo en un régimen tributario por defecto? Buena pregunta de Cintia. Sí, el régimen general propina. Ese es el Perfecto. régimen de default. Pero cuando está generando el inicio de actividades, el Servicio de Impuestos Internos requiere que el contribuyente seleccione un régimen. Entonces, a usted, cuando esté haciendo la actividad o si su contador realiza la actividad, su contador lo más probable es que directamente le va a escoger el régimen general PROMIME, a no ser que a su juicio determine que es mejor el régimen transparente. Eh, pero la respuesta para cerrar, usted tiene que escoger el régimen. Perfecto. Alejandra, le mandamos saludos desde la SECH. Dice, ¿hay alguna forma de acceder a alguna planilla Excel o software para administrar pequeña y o primera contabilidad? Sí, hay mucho. Yo no tengo algo para mandar, pero hay mucho en internet, pueden encontrar mucho. Sí. Um, sí, pero la verdad, yo sugiero que tomen que se den el trabajo de encontrar un buen contador. Yo creo que es importante, porque al final del día, el formulario 22 es muy difícil de llenar. Puede que ustedes puedan llenar el formulario 29 o el formulario 50, pero a la hora de los que hubo para llenar el formulario 22 se requieren profesionales. Y ahí es mejor llevar una contabilidad acabada. Perfecto. Era Alejandro, yo me había confundido con Alejandra. Mm, Pero ahí dice, Cristian dice, si soy el único socio de una empresa que genera 150 millones anuales ujú. de venta, me imagino, bruta, ¿cuál es la mejor manera de retirar mi dinero a fin de bajar la carga de impuestos? ¿Ser contratado por mi empresa? ¿Sueldo empresarial? ¿Retiro?
de dividendo debe ser, u otro. Ujú. Todo, tenemos que aplicar todo. En la medida, por ejemplo, yo quizás puedo poner hasta viáticos para sueldos empresariales. Entonces, es importante manejarse con las instituciones del derecho tributario para poder aplicarlo de manera integral. Como vimos, esto es un tema de... Hay un libro muy bueno que se llama Hábitos Atómicos y yo creo que aplica espectacularmente en la tributación, porque se trata de implementar cambios marginales que a la larga tienen un impacto muy potente. Entonces, en la medida en que yo me maneje mejor con mi contabilidad, tenga buenos contratos de trabajo, pueda establecer buenos gastos fehacientes al servicio de impuestos internos, todo eso va bajando. Así que sí. Ya, siguen llegando preguntas, ya van quedando menos. Dice, Cristian Carlos Carrasco dice, el sueldo empresarial, ¿cuál es el tope para imputar a gastos de la empresa? Lo que excede de este. Si lo, si lo hay, se define como un retiro. Sí, aquí es donde sí importa el régimen que nosotros, o sea, el régimen societario que nosotros escojamos. Esto es algo medio ridículo que hace la ley, pero a las SPA les permite un sueldo empresarial mayor que las sociedades limitadas. Y que legalmente la verdad no tiene ninguna justificación. En otra jurisprudencia nosotros tenemos sociedades limitadas que son gigantescas, gigantescas. Por ejemplo, eh, hay la bebida Arizona, es una sociedad limitada de un socio. Entonces, es algo como ridículo que hace nuestra jurisprudencia, pero claro, en las sociedades por acciones nos permite un sueldo patrimonial, un sueldo patronal mayor. Sí. En este momento Ya, no te podría decir el tope, pero es mayor. sí. Igual va a quedar el contacto, para todos va a quedar el contacto de Sebastián. A él después de la charla lo pueden contactar, pueden ver la oferta de servicios que él ofrece para sus empresas. Tenemos acá a Felipe que dice, los gastos asociados a la conservación de un bien en comodato, ¿se considera como gasto aceptado? Mira, ahí yo creo que este es un caso en que tendríamos que verlo específicamente en tu situación. Es importante ver cómo está realizado la documentación de ese acto jurídico y lo podríamos revisar y ver en privado y ver si es que alguno de mis servicios se acomoda a lo que tú necesitas. Perfecto, si ahí Felipe, atento al final de la presentación está el contacto, de hecho, o sea, podría dejar la última diapositiva y sale Ah, nuestro sí, contacto. Pedro dice, si uno trabaja desde su casa, ¿puede deducir algún porcentaje de luz, agua, etcétera, y espacio ocupado? sí, 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 sí. Y para eso necesita un profesional tributario que tenga la capacidad eh, de, de realizar la documentación que el Servicio de Impuestos Internos va a requerir para poder demostrar ese gasto. Entonces, por ejemplo, si yo ocupo una oficina que exclusivamente para trabajar en mi empresa, yo voy a poder descontar un arriendo, voy a poder descontar luz, agua, internet, eh, etcétera. O sea, el concepto que nosotros tenemos hoy en día de gasto es amplio y es justamente por eso, porque los contribuyentes cambian y su forma de generar renta cambia en el tiempo. Perfecto. Aquí me había saltado una pregunta, es de Carlos que dice, ¿qué ha pasado con el FUT acumulado por las empresas? ¿Tributan las utilidades no retiradas? Bueno, el FUT es una institución que ya no existe. Hoy en día existen otros registros y el FUT se implementa específicamente para los contribuyentes que se acogieron al FUT en la vigencia de esa institución. Entonces, hay empresas hoy en día gigantescas que tienen un FUT enorme y todavía lo tienen ahí guardadito y no han hecho nada con el FUT.
como también hay otras empresas que sí lo han retirado y han tenido que tributar por la utilización de esa institución. Pero hoy en día no está vigente y uno no puede utilizar FUT. Correcto. Y tenemos la última pregunta que es de Joana. Ujú. Dice, mi régimen es 14D número 8. ¿Ya? 14D número 8. Y estoy haciendo el cambio para SPA, es decir, para sociedad por acciones, con ¿Ya? transporte incluido entre los giros. Pero no estoy segura si debo hacer distintas SPA y separar transporte y brindar a las SPA con otros giros o todo junto. No sabes si unir o no los giros, Sí, básicamente. ese es Separarlos. un muy buen escenario para una consulta tributaria y como les decía, tiene que ver con el universo que es cada contribuyente. Así como así, yo no podría decirte si te conviene o no, porque es una decisión que se tiene que tomar con números, es una decisión aritmética. Si es que tú tienes un giro de transporte y tiene renta presunta, lo más probable es que te convenga separar porque es sabido en el rubro tributario que todo lo que es renta presunta tributa mucho menos de lo que tributaría un 14D número 3 por ejemplo. Entonces, es importante distinguir cuáles son tus ingresos, cuáles son tus rentas, cuáles son las fuentes de esas rentas y cómo podrías quedar mejor organizado. Perfecto. Sí. Y Me tenemos la encantaría hora. que me contactaras por ese caso. Sí, ahí, Joana, te invitamos a que contacte a Sebastián. Y tenemos la pregunta de Cintia, que me la había saltado. Lo siento, Cintia dice, ¿existe alguna institución que acredite, certifique a contadores? Lo pregunto como para tomar decisiones más acertadas al momento de la contratación de un contador. Bueno, está el Colegio de Contadores. Eh, pero, pero no hay una institución que te diga este es un buen contador. No existe. No. Yo diría que la prueba de fuego para saber si es que es un buen contador es uno, no temerle a probar con distintos contadores eh, y pedirle un balance, ver qué tan ágil es el contador para mandar un balance. Si se demora 2 semanas, quiere decir que no ha hecho nada. Si es que usted le pide un balance y le manda un F22 o un F29, ese no es el contador. Eso es lo que podría decir. Ahí Pero yo si le manda agregaría un también, balance general bueno, ese puede que sea su contador. ahí yo agregaría que igual hay instituciones como ASECH, que son los que organizamos esta charla, que es Ah, la Asociación de Emprendedores de Chile. Aquí tú puedes mm, conocer a muchos emprendedores, empresarios de tu rubro, de similares, y ellos mismos te pueden recomendar contadores que en su experiencia han sido útiles. A veces sí, una buena forma como no tenemos un parámetro para medir si es bueno o malo, una buena manera de fallar menos, se puede decir, es según las recomendaciones de gente que está como tú. Así que ahí sí, los invito a que puedan ser parte de ASECH y van a poder conocer a distintos empresarios, emprendedores que han pasado por esa etapa. sí, sí. La SECH tiene buenos contadores. Pero Sí, claro, no y hay una institución que le ponga un timbre al contador de que es un espectacular contador, no hay. podría haber, de hecho, sí. Hay una Sí, oportunidad ahí de negocio. sí. Eh, y bueno, la gente dice que muchas gracias por la charla. Ya tenemos la última pregunta, ya que es ¿Ya? de Connie Palacios. Ujú. Cambia la presentación, sea la última, para bueno, Ah, que sí, sí, tengan tu... sí. Dice, Connie Palacios, dice, tenemos una limitada entre tres socios. La sociedad tiene un terreno y construcción. Ujú, Hacer término de giro para la limitada, dejar terreno y construcción a título personal de los socios. ujú. Crear una SPA a los mismos socios y arrendar el terreno y construcción a sus propietarios, que son los socios. Uy, se me movió esto. Esto con la idea de separar la operación de la empresa de la propiedad y que la renta se convierta en ingreso para las personas naturales que vamos camino a jubilación. Ujú. ¿Se Eh, puede? Pregunta.
yo creo que sí, Entonces, se preguntan si se puede. Ahora, yo igual creo que eso es bien específico, creo que también sería bueno que lo pudieran conversar con... lo que puedo decir a esa pregunta es que el criterio para realizar reorganizaciones tributarias del Servicio de Impuestos Internos se ha vuelto más estricto. Y atrás de realizar una reorganización tributaria tiene que haber un fundamento económico. Entonces hay que tener un poco de cuidado con ponerse a hacer cositas porque puede que nos rechacen o puede que nos emitan una liquidación, que puede ser bien gravosa, porque las liquidaciones tienen no solamente los reajustes y los intereses, sino que además tienen un recargo, que suele ser bien gravoso. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer eh, y, y me tinca que el movimiento que tú quieres hacer es algo que se puede hacer, pero tiene que haber una justificación económica detrás. Entonces, por quizá, no sé, pues, bajó la rentabilidad del negocio o el bien en sí supera, por ejemplo, lo que genera el negocio. Son criterios que hay que utilizar para tomar una decisión aritmética. Si al final los tributos son números. Sí, Sí. correcto. Bueno, y lo último nada no es pregunta, sino que Viviana Mazo dice, muy buen disertante, claro y efectivo, gracias por la invitación y Vivi desde Valparaíso. También Muchas acá Carlos gracias. Yáñez dice, excelente charla, Sebastián, muy claro. Muchas Connie dice, muy gracias. clara la respuesta, muchas gracias. Y es así lo último que está diciendo. Gracias, Así que, gracias. Bueno, la idea de esta charla era poder ofrecer un panorama general tributario, porque yo identifiqué que no existen muchas personas que hablen con claridad respecto de cómo es el panorama general tributario, cómo se interactúan las distintas instituciones, cómo se mueve el tributo. Entonces, la verdad es que mi idea era dar una herramienta a los emprendedores. sí, Joana dice, ¿dónde lo contacto? ¿Dónde te contactan? O sea, ¿cómo la gente puede hacer para contratar tus servicios? Bueno, me pueden enviar un correo a sebastiancalderón@abogadodenegocios.cl. De igual manera, tengo un Instagram que no lo puse en la charla porque estoy como partiendo con él, pero se llama Abogado de Negocios. Lo voy a Eh, dejar. Y en la página y web. claro, en la página web también me pueden contactar. La página web está en construcción, así que por favor no sean tan críticos ahí cuando entren. Pero claro, la idea es ir avanzando ahí con las cositas. Y entonces pueden enviar un correo a sebastiancalderón@abogadodenegocios.cl. Igual Sí. nosotros en la charla va a quedar grabada en YouTube. Les Y, vamos a dar la presentación a todos los que se inscribieron y ahí también va a venir el contacto de Sebastián. y a mi Y los teléfono que no, también me pueden contactar. Les voy a dejar en mi el mismo teléfono. correo que les enviamos la invitación, nos pueden contactar y nosotros les compartimos el contacto de Sebastián. Así Les que voy a bueno, dejar muchísimas mi gracias. teléfono igual en el chat. Ah, perfecto, mucho mejor. Mm, Igual uno hace estas charlas como para captar clientes y a mí se me olvidó poner toda la información de contacto. Sí, yo no te quería decir nada, pero faltó tu teléfono ahí. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, me Pero aquí pueden está el contactar grupo ahí, me de pueden enviar un WhatsApp. Sebastián. Lo vamos a incluir igual en el correo, podemos incluirlo en el correo que le vamos a mandar a la gente, a todos, ¿ya? Ya. Acá, excelente charla, muchas gracias por enviarnos la grabación. Dice Vicaria Mapuche y Rural Temuco, así que saludos para allá. Ujú. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias, Sea, tremenda charla Y y bueno, nos seguiremos viendo. si me permitís, Leo, mis servicios son Sí, integrales para las empresas. Me dedico a la confección de contratos de trabajo, reglamentos. Hoy en día estamos muy fuertes con el tema de de la ley Carín y la única forma de salvarse de la ley Carín es con un reglamento muy fuerte, representación no, físicamente estoy en Concon. eh, Representación en juicios laborales, asesoría laboral también, contratos comerciales, me encantan los contratos de relaciones comerciales y asesorías tributarias también. Esos serían mis servicios. Perfecto, así que ya saben, Sebastián Calderón, @abogadodenegocios.cl. En el correo que les vamos a enviar va a venir su teléfono también. Y también nos pueden preguntar acá en Acechi y les vamos a recomendar a Sebastián.
Así que muchas gracias a todos por participar. Estuvo muy, muy buena la charla. Va a quedar grabada en YouTube, así que también la pueden ver. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos. Chao, muchas gracias, Leo, muchas gracias a SET, Chao, una gran chao. institución. Chao. Chao, chao.